Perfecto, sí. Buenísimo, ahí empecé a grabar. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestra fiesta de la licenciatura. La protagonista hoy es Silvina Melo, que en un ratito nos va a presentar su trabajo integrador final. Damos la bienvenida a docentes de la carrera, a Silvina y a la familia. Una muy calurosa bienvenida a la familia. Están los dos hijos, ¿no, Silvina? Sí, los dos más grandes, falta el más chiquito Grande. porque, bueno, está estudiando, está en azul y estaba también Sí. con parcial y eso. Tenía parcial al mismo tiempo que la madre, Sí, así maravilloso. que, También está acá el marido de Silvina y bueno, nada, les cuento cómo va a ser el evento de hoy, la casi ceremonia de hoy. Esta es una pequeña presentación de qué vamos a hacer. Silvina hizo un trabajo integrador final que va a dar cuenta de su pasaje por la carrera, por la licenciatura en enseñanza de las ciencias naturales. Ahora es profesora, en un ratito va a ser licenciada. Este trabajo fue acompañado por el profesor Pablo Benítez, quien va a presentar a Silvina. Después Silvina nos va a presentar a todos su trabajo. Susana Torrens, la profesora Torrens, que está también acá presente, evaluó este trabajo y nos va a contar, va a hacer una devolución de esa evaluación. Después podremos mandar unos besos a Silvina, cerramos y la próxima vez nos vemos, creo que en Varela, con la entrega del título. Así que, bueno, Pablo, si querés tomar la palabra, toda tuya. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Un placer, un gusto presentarles a Silvina Melo, profesora de biología, graduada del Instituto de Formación Docente número 22, Alfonso Alsina de la ciudad de La Barría, en el 2016. Desde entonces ejerce la docencia en ciencias naturales, ambiente, desarrollo de sociedad, ciencias de la tierra, y desde luego biología también, en escuelas de educación secundaria de la ciudad de La Barría, en la que reside, aunque también se hace unos viajecitos de placer a la ciudad de Azul, ahí a 50 kilómetros de La Barría, donde sigue enseñando. Además, Silvina, sorprendentemente, también ejerce la docencia, quiero contarles, en lengua extranjera y enseña inglés a niños y niñas de educación primaria de su ciudad. Y desde que se recibió como profesora, exploró diferentes espacios de actualización profesional hasta que en el 2023 encontró la posibilidad de obtener su titulación universitaria en nuestra hermosa licenciatura y gracias al fantástico programa de puentes que el Estado de la Provincia de Buenos Aires, o a través del cual el Estado de la Provincia de Buenos Aires garantiza educación universitaria para aquellas ciudades que no tienen esta posibilidad de manera más inmediata. Silvina, junto a sus compañeros y compañeras de aquel primer curso del 2023, fue parte de la primera cohorte de la carrera que tuvo sede en la ciudad de Bolívar y con un comienzo bastante accidentado. De hecho, tuvimos que migrar rápidamente a la virtualidad de inmediato. Cuento esto porque me parece que no es menor. Estando hoy a punto de escuchar la presentación del trabajo final que graduará finalmente a Silvina como licenciada, porque tiene que ver con ese primer comienzo. Estar en esta instancia tiene que ver no solo con la tenacidad, con el esfuerzo, sino también con un compromiso con la enseñanza que Silvina desplegó a lo largo de toda la carrera. En aquella primera materia en la que nos conocimos, recordaba hoy, la ocuparon cuestiones vinculadas a la educación por y para el trabajo y en el trabajo, como una primera preocupación, y luego en su trabajo final se había ocupado de pensar aquellas primeras políticas públicas de su localidad que impulsaban la incipiente educación ambiental integral como una preocupación muy personal y que la tuvo como inquieta con varias indagaciones y laburo territorial que desplegaron. Quiero decir, esa preocupación, este compromiso político
con la educación, por seguir pensando más y mejores maneras de hacer escuela, encuentran hoy una primera síntesis, pero de un recorrido mucho más extenso, más rico y coherente, que tuve el honor de compartir en este último tramo. Así que felicitaciones y somos todo oídos para escuchar tu trabajo. Bueno, lo que voy a hacer es presentar, si me aguardan un segundito. Bueno, quisiera saber si se ve bien. Todavía no. Todavía no. Pero dice que ha empezado a presentar, así que en cualquier momento. Puede que, si ahí pareciera que quisiera. Ya tenemos la pantalla compartida, sí, pero todavía estamos viendo como la inicial de tu nombre. Bien. A ver. Voy de vuelta, porque hoy lo probamos, anduvo bárbaro. A mí me marca como que ya está. Ahí nos dice que empezaste a compartir. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, Buenísimo. vemos, pero vemos como todo el marco. Tendrías que ponerlo en modo compartir y estaríamos. Ahí va. ¿Cómo se ve ahí? ¿Se ve? No. A ver, vamos a ponerlo completo. Creo que ahí. Ahí sí. Es que tarda un minutito en responder, me parece. Sí. Sí, puede ser, porque puede que mi internet sea el problema. Yo lo tengo como expandido, pero no. Quizá tarda en impactar, de todas maneras se ve bien la primera viñeta, sin ninguna dificultad. Sí. Sí. Se lee perfecto. No, yo es decir, yo lo tengo, a ver si ahí. Ahí es lo máximo que yo lo puedo ampliar. No sé si se ve. ¿Se ve bien? Sí, se ve muy bien. Listo, entonces. Perfecto. Bueno, esa parte sería de lo que es el título, ¿sí? Así que no hay mucho. Bueno, mi nombre, Melo Silvina Luján, es mi segundo nombre, no soy de usarlo mucho, pero bueno, lo puse. Y bueno, y mi tutor, Pablo Benítez, ¿sí? Bueno, esa imagen que yo puse ahí es un poco el comienzo de este trabajo, y más que nada, es decir, es una foto real de una escuela, es decir, de un anexo de una escuela secundaria, en la cual me llamó la atención esa pila de libros, así que bueno, fue que saqué una foto y ahí es en donde surgió un poco lo que sería el tema de este trabajo integrador final. Entonces, después de hacer varios cambios, ¿no? Es decir, cuando nosotros empezamos a trabajar con TIF 1, con Celeste y Esteban, ¿sí? Y que ellos nos dijeron que vayamos pensando en un tema
la verdad que uno es tan grande el universo, ¿no? de temas que uno puede elegir dentro de lo que es la educación, dentro de lo que es las ciencias naturales. Y bueno, esa foto que yo puse en primer lugar fue un poco lo que me impulsa a elegir el tema. Entonces, queda el tema de educación en un contexto desafiante, recursos y estrategias didácticas innovadoras, alternativas, en la enseñanza de las ciencias naturales en escuelas vulneradas. ¿Por qué puse contexto desafiante? Porque fue lo primero que yo sentí cuando entré en esa institución como profe de ciencias naturales, y pido si me acercaban a la biblioteca o me indicaban en dónde estaba la biblioteca para ver el material bibliográfico para trabajar o para empezar a trabajar, y me encontré con esa pila de libros. Y también había un armario más, que también se caía medio como las puertas y eso, y bueno, fue como decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces tomo, es decir, cómo el docente en ese momento, ante esa situación, qué recursos y qué estrategias, ¿no es cierto?, lleva al aula para poder sobrellevar esa situación o situaciones que se presentan cuando uno entra a un aula de clases. Entonces, ante ese tema, la pregunta que me hago, que bueno, aclaro que en la pregunta se generó un pequeño cambio de una palabra, fue una palabra que cambió por ahí un poco a lo que, muy poquito en realidad, gracias a consejos de Susana, bueno, se cambió una palabrita como para, así que lo digo porque por ahí si leen el trabajo hay una palabra que hay un cambio. Entonces la pregunta es: ¿qué recursos y estrategias didácticas innovadoras, alternativas, desarrollan los docentes para fortalecer la enseñanza de las ciencias naturales en escuelas vulneradas? Es decir, lo que se cambió es la palabra desarrollan, es decir, lo que yo cambié a partir de los consejos, ¿no?, de Susana. Más que nada porque el trabajo va en eso, es decir, ver qué hacen otros docentes ante esta situación. Y la palabra innovadoras alternativas, en primer lugar, al principio era innovadoras, y por consejo de una compañera, porque siempre uno toma, ¿no?, consejos de los compañeros, surge la palabra alternativas. Entonces me pareció lindo dejar las dos, innovadoras y a la vez alternativas. Es decir, algo puede ser innovador, pero a veces por ahí puede ser lo alternativo, ¿no? No tengo esto, pero tengo lo otro, ¿no es cierto? Así que bueno, quedaron las dos palabras. Con respecto a lo que es el trabajo, más que nada se propone indagar, ¿sí?, las estrategias didácticas que emplean esos docentes de ciencias naturales, ¿sí?, en los cuales por ahí los recursos son limitados. Y hablo de recursos con respecto a por ahí material didáctico, ¿sí? No hablo de recursos de personas, es decir, de docentes, ¿sí?, sino por ahí más que nada esos recursos, es decir, no contar con los recursos materiales didácticos, bibliográficos y todo eso. En base a eso hago referencia más que nada. Analizar esas dificultades que se presentan los docentes ante la falta de estos materiales diversos y el impacto que por ahí se puede llegar a generar en los estudiantes. Y ante esto busca reconocer el ingenio o la creatividad que los docentes llevan a cabo para, es decir, ante la falta de ciertos recursos, bueno, ¿de qué manera lo puedo sobrellevar? Entonces el problema que se plantea está en relación a eso, en la falta de material didáctico, que en muchas ocasiones dificulta, ¿sí?, y la enseñanza, y muchas veces puede generar desmotivación en los estudiantes. Más que nada porque siempre pensamos en el área de ciencias naturales como una materia de experimentación, y muchas veces no contar con ciertos materiales dificulta por ahí mostrarle al chico la realidad. A veces hay procesos que son difíciles de entender si uno no lo lleva al aula en una experiencia. Entonces, más que nada, se centra en eso el problema. Y las escuelas seleccionadas para tal fin son la secundaria 8, ¿sí?, la SB el número 8, y la secundaria 17. Una de ellas es una escuela que está, es decir, casi en el centro de la ciudad,
pero es una escuela que fue perdiendo por razones de violencia, problemas sociales y eso, por ahí mucha matrícula. Entonces hubo muchas dificultades desde el lado de lo social. Y la secundaria 17 es una escuela que está a más o menos 15 kilómetros del centro de nuestra ciudad. Nosotros le decimos las escuelas de las sierras, ¿sí? Está dentro de lo que es las sierras, y, así que bueno, fue un poco trabajar con esas dos escuelas, con docentes de esas dos escuelas. Para ello se hicieron estas dos preguntas. La primera pregunta fue qué prácticas escolares empleaban los docentes para enseñar ciencias naturales en estas escuelas y cuáles serían las estrategias y con qué material cuentan para poder llevar a cabo sus clases. Dentro del marco teórico, ¿sí?, lo que se pretende es hacer lo que sería una exploración bibliográfica, es decir, tomar diferentes autores, es decir, ver qué autores trabajan estas temáticas y ir recopilando y recolectando todos esos datos para lograr responder de alguna manera este interrogante. Entonces, es decir, yo lo que fui haciendo, en la presentación, fui tomando a todos los autores. Son muchos, es decir, porque se hace un punteo bibliográfico de un montón de autores que ven esta temática desde diferentes aristas. Entonces, la idea no es nombrarlos a todos, pero sí por ahí hacer un punteo en los que por ahí me resultaron más, no es que fueron más importantes, sino que es como que me respondían mejor por ahí lo que yo estaba buscando. En primer lugar, es decir, puse lo que es el diseño curricular, porque nosotros como docentes siempre tenemos un diseño curricular, en este caso el de Provincia de Buenos Aires, dentro de lo que es el área de las ciencias naturales, es decir, uno se guía a partir de ciertos contenidos, ciertos enfoques, ¿sí? El diseño curricular ya nos da un paradigma del cual, qué tenemos que hacer dentro de lo que es el área de las ciencias naturales, y también la didáctica de las ciencias naturales, de qué manera nosotros nos tenemos que enfocar y llevar al aula, ¿no?, todos estos contenidos. Uno de los autores que por ahí, en esta parte de la presentación, es Torres, que por ejemplo él toma un pensamiento de Ausubel con respecto a lo que es el aprendizaje significativo. Es decir, uno como docente siempre busca en el estudiante ese aprendizaje significativo. Y muchas veces en el área de las ciencias naturales, que soy profe, si trabajo mucho en lo que es área de ciencias naturales, entonces como que lo vivo en carne propia y muchas veces uno tiene que apostar a llevar ciertas actividades en las cuales el chico se comprometa, pueda interactuar, para que ese aprendizaje en realidad sea significativo, es decir, que ese aprendizaje no quede solamente en ese aula de clases, sino que después, cuando al paso de los años, ese aprendizaje siga estando intacto. Entonces, está bueno por ahí hacer actividades en las cuales esto se pueda ver y poseer cierto material didáctico. Yo creo que a los chicos los acerca a estas cuestiones. Uno de los autores, que es Camaño Zambrano, él habla porque, más que nada, de que en las ciencias experimentales es necesario, lo que es una de las áreas en que mayor cantidad de material didáctico se necesita. No solamente por ahí lo que es bibliográfico, sino también lo que es tecnológico, en el uso por ahí de computadoras, de simuladores, de tener un laboratorio, aunque no sea un laboratorio ambientado, que por ahí haya, no sé, un carrito, que haya ciertos elementos que por lo menos ayuden. A veces pasa que en algunas escuelas no tenemos absolutamente nada y a veces pedir prestado requiere de muchos cuidados y por ahí, bueno, muchas veces evitamos esas cuestiones. Después, uno de los que por ahí autores que yo voy a nombrar más que nada es Vega Gualán, que él habla, por ejemplo, que no digo que no estoy, es decir, es como que miro lo que él propone, pero por ahí yo digo que no sería tan así, porque, por ejemplo, al final voy a nombrar una autora que por ahí está como en contraposición.
Él habla que la falta de recursos materiales, en este caso nombra, ¿no? Laboratorios, libros, tecnología, nombra otras más, pero bueno, era imposible poner todo. Él habla de que son un obstáculo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que limita por ahí el aprendizaje, es decir, de esos estudiantes. Puede que sí, en muchos casos, a veces no contar con los libros, no contar con un material de laboratorio, pero es decir, uno como docente siempre tiene que estar buscando por ahí esa cuestión de otra alternativa, ¿sí? Por eso ahí venía lo de las alternativas. Después hay muchos que tocan con respecto a el espacio, ¿no es cierto? No solamente la parte de material didáctico referido a tener un libro, a tener algo para hacer una experiencia, sino también por ahí el espacio en el cual el estudiante se desenvuelve, ¿no? Esto también impacta un poco, por eso Templado habla del bienestar y la afectividad del proceso didáctico, es que no necesariamente todo tiene que ser un recurso material, es decir, con respecto a tener o no tener un material para realizar una experiencia, sino que también el bienestar, es decir, cómo se siente ese estudiante en clase, hace que eso se pueda llevar a cabo. A veces, en el caso, bueno, de Rivas, Vera y Veleda, hablan de por ahí desigualdades de recursos, que por ahí uno lo ve como docente, que andamos recorriendo varias escuelas, que a veces en el día recorremos 3 escuelas, nos toca que en algunas encontramos, es decir, todos los espacios. Vamos a una biblioteca, esa biblioteca está llena de libros, vamos al laboratorio, tienen un laboratorio completamente instalado, y vamos a algunas en que esto no pasa. Entonces, por ahí eso se ve con respecto a desigualdades. Pasa acá en Olavarría, y creo que debe pasar en todo el país, de que hay escuelas que están dotadas de un montón de recursos, mientras que por ahí otras carecen totalmente. Lo que está bueno, que también lo tomo de FAS, es que, por ejemplo, él habla de tomar elementos del entorno, es decir, utilizar y reutilizar. Es decir, por ahí yo en muchas de mis experiencias, como no cuento con un laboratorio, hago un poco lo que él propone, es decir, tomar esos elementos del entorno para reutilizarlos. Es decir, por ejemplo, cuando uno tiene, no sé, que hacer, doy un ejemplo, por ejemplo, mezclas homogéneas y heterogéneas, que a los chicos parece muy fácil y se les dificulta, bueno, buscar la manera de hacer esa experiencia con frascos, con vasos o con elementos que ellas tengan en el cotidiano de su hogar. Entonces eso también muchas veces ayuda a estas cuestiones. Bueno, acá por ahí estos autores tocan más un poco lo que es inclusión, vulnerabilidad, ¿sí? No tanto por ahí lo que tiene que ver con los recursos materiales, ¿sí? Y tocan un poco los saberes del profesor, es decir, que no necesariamente a veces uno necesite tener un material didáctico, sino que por ahí el saber del profesor, la experiencia que tenga, ¿no es cierto?, las habilidades que cuente ese profesor muchas veces son importantísimos, ¿no? Y bueno, y algunos de los últimos autores que están en mi trabajo son, bueno, acá estaría Guillermina Tiramonti, cuando ella habla por ahí, ella categoriza a las escuelas, es como que les da distintas categorías. Y me llamó la atención mucho tomar en este caso la escuela como oportunidad para resistir el derrumbe, y en este caso ella, por ejemplo, habla de esa escuela en donde por ahí la enseñanza, ¿no es cierto?, se dispara hacia otro lado, ¿sí? Que por ahí un poco lo que me toca vivir a mí en muchas de las escuelas que concurro, es decir, esas escuelas en que, por ejemplo, por ahí la enseñanza no solo se centra en hacer una experiencia o en preparar una lámina o en ver un video, sino por ahí en otras cuestiones sociales en los cuales uno tiene que acompañar, tiene que estar, tiene que escuchar, ¿sí? Así que por ahí es un poco lo que nosotros por ahí en la escuela de antes no existía y hoy en las escuelas que tenemos en la actualidad está sigue en auge, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estos autores tocan un poco eso, la vulnerabilidad, ¿sí? Por ahí tener que ver los contextos
ellos hablan de contextos externos, ¿sí? Como alternativa, ¿no? Del modelo dominante, es decir, dejar de pensar en ese modelo dominante que teníamos de escuela para pensar un poco en las escuelas de hoy en día, en cómo están, cómo se presentan, cómo los docentes sacan adelante sus clases el día a día, y no solamente por ahí del área de las ciencias naturales, sino de todas las áreas, ¿sí? Bueno, ahí los objetivos que se plantearon en el trabajo tienen que ver con, el objetivo general es caracterizar el tipo de actividades que realizan los docentes en una clase de ciencias naturales, y los objetivos específicos tienen que ver con eso, con las estrategias y con los materiales didácticos con que ellos cuentan. La metodología que se llevó a cabo fue lo que es el método cualitativo, ¿sí? Más que nada se busca estudiar la calidad de las actividades, los materiales y los instrumentos, ¿sí? Que estos docentes utilizan, ¿sí? Y esto se va a realizar a partir de, por un lado, la observación de las clases. Es decir, esas observaciones son en carácter de no participante, es decir, yo voy, me senté en el fondo del salón, pude observar cómo trabajaba el docente, cómo respondían los estudiantes, ¿sí? De qué recursos utilizó, qué tema fue el que abordó, cómo los mismos docentes, una entrevista semiestructurada, donde había preguntas en donde ellas podían responder de manera abierta y otras de manera cerrada, ¿sí? Esos fueron los dos, como lo que se aplicó para poder llevar a cabo el trabajo, ¿no? En la presentación. Lo que se manifiesta es que a veces esas restricciones en la infraestructura, en algunas escuelas, los recursos, por ahí la calidad de los aprendizajes, ¿sí? Se mantienen más que nada por el compromiso del docente. Es decir, cómo ese docente se adapta a nuevas estrategias, por ejemplo, ellas lo que tomaban era hacer participar a chicos del nivel, ponerle superior, es decir, como esto es primer año, por ahí hacer participar a los chicos de superior, cuarto, quinto y sexto, hacer participar a los chicos del centro de estudiantes, y bueno, ellos veían que eso ayudaba mucho esa participación activa de los docentes. Y ahí queda demostrado que por ahí un poco los materiales didácticos con respecto, es decir, como que quedan un poquito de lado para ver que el capital humano, es decir, tiene más peso y tiene más valor. Bueno, y como conclusión, ¿sí? A lo que es el trabajo, después de las observaciones, después de las entrevistas, ¿sí? Después de todo el punteo bibliográfico. Bueno, en el caso de las escuelas, se puede hablar que las escuelas es un espacio físico confortable, ¿sí? La cantidad de estudiantes ronda más o menos en lo que son 20 o 25 estudiantes en el curso. Me ha tocado por ahí estar en escuelas con cursos más numerosos, pero bueno, en esta escuela rondan eso, más o menos 20, 25, a veces por ahí muchas inasistencias en algunos casos. Bueno, en las dos hablan sobre la falta de laboratorio. En una hay un laboratorio, pero como es de una modalidad contable, se dejó muy, muy abandonado, es decir, está completamente cerrado, casi no se utiliza, y es decir, no hay nada. En realidad todo lo que está es viejo, no se puede utilizar. Entonces como que por ahí se ha usado para guardar cosas, entonces como que por ahí a veces los docentes de naturales, de biología o física o química, es decir, es como que han dejado de usarlo. Y bueno, y en la otra escuela no cuentan con los laboratorios, pero bueno, la profe trata de ir buscando y realizarlo lo que es en el aula, ¿sí? Así que tiene que ver más que nada con, si ellos dan una clase experimental, buscan la forma de que esa clase se pueda dar igual. Es decir, ellos hablan de buscar materiales que sean accesibles, materiales que sean de bajo costo, porque en la mayoría de los casos ellas hablan de que se hacen cargo de los costos de esos materiales. Y bueno, y por último, en el Power dejo unas recomendaciones por ahí para elegí estudiar, elegí formarte, elegí ser parte de esta comunidad, elegí la Universidad Nacional Arturo Jauretche en lo que es la enseñanza de las ciencias naturales, que bueno, que es
la que yo elegí, ¿no es cierto?, para terminar mi licenciatura. Y por último, la verdad que lo voy a volver a leer, lo leí en varias ocasiones. Pablo me recomendó utilizar una cita, así que estuve buscando un montón de citas. La verdad que hubiese querido poner unas cuantas. Bueno, la leo, la verdad que hoy la leí como para ver cómo quedaba y me agarró un nudo en la garganta, espero no poder tener que pasar por esta situación nuevamente. Y dice, la relación entre el tiempo, el mundo y la enseñanza no es transparente, y tengo la sensación de que la hemos simplificado demasiado. Quisiera adoptar aquí la figura del enseñar, como aquella que nos proviene de los griegos. Enseñar como mostrar, como señalar, como apuntar hacia algo, como indicarlo y ofrecerlo. Esclear Carlos, 2019. Es decir, de todas las citas, de su libro que estuve leyendo, buscando citas, quería poner un montón porque había muchas cosas que me llegaban a lo profundo del corazón y la verdad que, bueno, esta fue la que decidí y un poco enseñar eso, enseñar como mostrar, como señalar y como apuntar hacia algo, que es lo que como docente uno busca día a día. Y bueno, y acá culminé un poco lo que sería mi presentación. Buenísimo, maravilloso. Muchas felicidades, Silvina. ¿Está Susana? Muchas gracias. Felicitaciones, Silvina. Justo quería activar el micrófono y no me... Muchas gracias. Te felicito, te agradezco. Primero porque, bueno, tuve la suerte de que compartieran tu trabajo para que yo lo acompañe en esta etapa final, lo acompañe, ¿sí? Pero primero, antes que nada, quiero agradecer tu sensibilidad por el tema que has elegido, ¿sí? No naturalizar lo que vos justamente fuiste a bucear, a poner el foco, ¿está bien? Porque es una cuestión de derechos. Así que me emociona que así sea, ¿sí? Que hayas elegido un tema que a lo mejor para muchos pasa como inadvertido, para otros no, y el de poner un stop y decir voy a observarlo, voy a mirarlo con otros ojos, con otros anteojos y de otra manera, es el punto de partida para poder cambiar y transformar esas cosas, ¿no? Esas realidades que vos has descrito con tanto detalle. Así que primero felicitaciones y agradecimientos, ¿tá? Como te dije en el mail, simplemente conversar un ratito sobre esto que me ha tocado leer y acá otra vez un punto muy fuerte que vi a lo largo de tu trabajo, que compartí la lectura con Andrea también, viste que nosotras vimos juntas el espacio de metodología el año pasado. Y bueno, trabajamos muy en equipo con Andrea Segura y con Abel Irrazabal. Y nada, me gusta siempre, le pedí permiso a María y le digo, bueno, me gusta siempre compartir con otro la mirada, ¿sí? Para que no sea solo la mía. Y en esto coincidimos, digamos, en la devolución que te hicimos, ¿no? Que te hice yo en persona, pero en realidad también tuvo una pequeña participación Andrea. El marco teórico que has descrito es muy potente, es muy diverso y es muy fuerte. Y eso sostiene en gran parte tu trabajo, ¿sí? Y me gusta que hayas citado distintos autores, distintas miradas, porque la realidad que vos estás analizando es súper compleja. Y no has dejado casi cosas sueltas, o sea, has mirado desde distintos ángulos, hiciste una mirada caleidoscópica de lo que implica las escuelas vulnerables. Así que me gustó mucho tu recorrido, creo que, y vos te habrás sentido seguramente que lo expresaste ahora en tu defensa, más cerca de algunos autores que de otros, pero está bueno ofrecer esa diversidad de miradas, ¿no? Porque eso enriquece también a quien lee el trabajo. Así que eso me encantó, me gustó mucho que puedas describirlo con tanto detalle, citando tantos autores distintos. La situación de enseñanza en esas escuelas se ve particularmente fuera de los cánones que podríamos llamar normales,
pero que no sé si existen los normales. En realidad son las realidades. Nosotros tenemos que enseñar siempre a los alumnos que están sentados, ¿no? A los que están presentes en las aulas con las condiciones que se muestran y están. Y bueno, y este recorrido que vos has hecho también muestra de cómo el docente tiene que ayornarse para poder llevar adelante, ¿no?, sus clases, que todos los docentes deseamos que sean exitosas. Yo digo que pienso, ¿no?, después de escucharte, que la existencia de recursos didácticos, por más variada, la existencia de laboratorios, edificios físicos con materiales o sin, no garantiza una enseñanza exitosa en sí mismos, ¿no? Es decir, que estén no implica que vaya un profe y que dé una clase exitosa, ¿sí? Así como la existencia de libros, aunque sea una super biblioteca, en sí misma tampoco, ¿no? Pienso que ahí otra vez vuelve al docente, ¿qué hacemos con esto, ¿no? Y pensando siempre en los alumnos que están sentados, ¿no? Porque no podemos hacer una fórmula y... esto que vos decís, la falta de recursos, y que vos también lo mencionás y lo recordás, es una oportunidad, ¿no? Es un desafío, y creo que así lo has tomado, ¿no? Porque bueno, es la realidad que tenemos y está bueno analizarla, pero también está bueno saber, y ahora, ¿cómo sigo? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo sigo adelante, no? Y en estos profes que vos has acompañado, has podido describir el desarrollo de esas actividades que han llevado adelante. Por ahí a mí, yo lo único que pienso es no poner por ahí el foco en lo que no tenemos, si bien es un análisis muy necesario de hacer, pero bueno, obviamente se plantea un nuevo escenario, y con ese escenario, ¿qué hago? Y se dan las cartas nuevamente sobre la mesa. No justifico la falta de simplemente las oportunidades que eso puede brindar al profe, que obviamente, como vos lo decís, el profe tiene que estar también formado y dispuesto a trabajar con los escasos recursos que dispone, ¿sí? Que no es menor. Y lo que vos mencionabas en alguno de los autores, yo fui tomando alguna notita en función de lo que ibas contando, así que las estoy retomando, es que, bueno, de esa manera, digamos, podemos, es decir, mostrarle a estos alumnos que muchas veces las escuelas también se desdibujan, que un autor lo cita, ¿no? Se desdibuja por ahí la función de la escuela en cuanto a lugar exclusivo de circulación de los aprendizajes, porque hay que contener, escuchar, acompañar. No sé si eso es propio de las escuelas vulneradas o es propio de los momentos que estamos viviendo, ¿no? Sí. Porque me parece que también, o sea, fíjate qué importante tu trabajo, porque me lleva a la reflexión de todas estas cosas que estoy compartiendo con vos, con los profes y todos los que acompañan. Simplemente me parece que ha sido un recorrido muy valioso lo que vos has hecho, tiene muchas fortalezas tu trabajo, hay una integración de saberes importante que para mí que has transitado a lo largo de la licenciatura, se ponen en evidencia ahí, y las sugerencias que las hice en la devolución son menores, ¿sí? Pero el trabajo para mí tiene muy buen nivel en la aplicación de conceptos teóricos, metodológicos de investigación. Creo que has hecho una descripción de la problemática muy completa, has descrito un contexto muy detallado y bien documentado. Sí, así que te felicito, Silvina, la verdad que demuestra una gran dedicación y esfuerzo, una gran sensibilidad y pasión por lo que estás haciendo. Así que, bueno, no mucho más que eso, y te felicito por lo que has hecho. Muy buen trabajo y gracias por participarme en esta instancia. ¿Y la nota? La verdad, Susana, muchas gracias. Yo te digo la verdad, la nota había pensado en función a la lectura, ¿sí? Y ahora tengo que modificarla en función a la defensa.
Así que para mí son 90 puntos, ¿sí? Porque había puesto un 80 con respecto a la lectura del trabajo, ¿sí? Pero has levantado también con tu clara defensa y exposición y por todo lo que ya mencioné. Así que 90 puntos tiene para mí tu trabajo y felicitaciones nuevamente. Eternamente agradecida, Susana. La verdad que tomé todas las palabras que me diste en mi devolución y yo digo, siempre queda abierto, digo, el trabajo por ahí está ahí, digo, en stand-by, pero bueno, siempre queda abierto a todas esas sugerencias y a por ahí que siga creciendo y que siga, ¿no? Y que algún día pueda, ¿no?, llegar a... Es decir, que otros docentes por ahí lo tomen también. Muchas veces pasa que a veces por ahí otros docentes tomamos trabajos de otros y vamos así tomando diferentes... Porque a veces esos autores que tomamos fueron docentes y trabajaron sobre alguna temática que hoy en día uno lo trabaja y por ahí posiblemente si uno sigue trabajando sobre el tema, la idea es esa, ¿no?, que sirva para otros también. Así que eternamente agradecida y agradecido a todos los profes que estuvieron estos 2 años y medio con nosotros desde el primer momento hasta ahora. María por su disposición, porque era mandarles WhatsApp a cualquier hora, María contestaba, María estaba siempre predispuesta a todo, así que, y de cada docente que tuve durante la licenciatura me llevo un poquito de todos y me guardo todo el material que me han dado, está todo guardado en mi computadora porque de alguna forma u otra está en mis trabajos y están en mis quehaceres diarios, ¿no?, con respecto a la escuela. Maravilloso. Muchas gracias, licenciada Melo. No sé si alguno de los profes de la carrera quiere decir algo. Pablo, estás ahí con la mano. Solo felicitarla, agradecer que me haya elegido para acompañarla en este trayecto. Me quedo con esto de la sensibilidad que traía Susana, porque me parece que en estos tiempos es crucial que nos inscribamos en la tarea de enseñanza desde ese lugar. Creo que cuando Silvina nos decía hoy temprano esa cierta incomodidad que le presentaba Vega Gualán respecto de la falta de recursos como obstáculo, tenía que ver porque su posicionamiento docente la ubica en un lugar en el cual le permite reconocer que la falta es una condición, pero no un determinante. Y que entonces esa condición nos obliga a seguir pensando alternativas, tomando la palabra que ella decidió incluir en su pregunta y en su problema. Así que felicitaciones por todo eso. Sí. Silvia. Muchísimas. Bueno, primero felicitarte. Creo que para vos en primer término y para todos los que te acompañamos en los distintos momentos de la carrera es un orgullo enorme que podamos compartir este momento de felicidad, de demostración en el sentido más amplio de la palabra. Yo, como siempre, me quedo con algunas palabras, insisto, que me parecieron así como muy significativas y muy, muy potentes en tu trabajo. El contexto desafiante entiendo que fue un contexto provocador, pero provocar para cambiar, provocar para modificar, provocar para hacer. Y en ese hacer aparecen esos recursos y esas estrategias que me acordaba cuando charlábamos en clase que muchas veces los laboratorios iban en una bolsa en los micros. Y yo me acordaba de eso, que hablábamos y yo pensaba, decía, bueno, cómo esos recursos y esas estrategias no tienen que ver con la materialidad, tiene que ver con el capital humano, pilar fundamental para superar diferencias. Eso es una frase tuya. Y creo que con ese capital humano que vos demostraste, no solamente en un escrito, en un trabajo académico, sino con la experiencia que te llevó a escribir eso, seguramente muchas escuelas van a ser mucho menos vulneradas. Así que, gracias. A vos, Silvia. La verdad que siempre me acuerdo del laboratorio móvil que llevaba a las escuelas en el colectivo, en lo que tenía, en lo que podía. Así que siempre uno trata de dar, qué sé yo, lo que
mejor les sale, ¿no es cierto? Así, bueno, gracias por ese laboratorio móvil, como en un recurso más que en un trabajo de investigación dejó de ser solamente un objeto material simbólico para formar parte de un objeto de estudio. Y me parece que ahí hay un pasaje súper importante porque es un camino que seguramente seguirás transitando y complementando y modificando porque, bueno, está ese capital humano en pos de hacer escuelas menos vulnerables. Así que me parece que cierra todo, Silvina. Abrazo enorme y felicitaciones una vez más. Muchas gracias. Lau. Hola Silvi, ¿cómo va? Hola, bien, Lau. Felicitaciones, licenciada. Y muchas gracias. Que recordaba cuando pasaste por la primera materia en la que nos conocimos allá a lo lejos, tu reflexión personal en la que decías que tu identidad como docente se preparaba para tener la mente abierta y para buscar alternativas para que todos tengan la oportunidad de aprender ciencias. Y me encanta saber que eso pudo cristalizarse nada más y nada menos que en tu trabajo final. Me pone muy, 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 muy feliz y tener por seguro que esa producción va a estar como bibliografía en la materia. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laureano. Bueno, maravilloso. ¿Alguien más? Bueno, Silvina, muchas gracias, muchas gracias. Esto es la frutilla del postre. Hemos transitado por 22 materias, más la producción del TIF, más esta presentación, fue un honor. Nosotros, como equipo, como comunidad, en la cual ahora ya estabas adentro, ahora cambias de rol ahí adentro, pasas al grupo de les egresades, que por ahora tiene 2 personas, vamos a poblar. Les ofrecimos nuestro saber, nuestro trabajo, nuestra intención, nuestro amor por la docencia, nuestro amor por la enseñanza, nuestro amor a través de ustedes por los chicos. La verdad es que te agradezco la forma en la cual vos lo has tomado. Y bueno, nada, y agradezco haberte podido acompañar en esto. No sé si querés cerrar de alguna manera. La tengo ahí a tu hija, Leandra, justo en el medio. Sí, y yo digo, así que sí, mi familia por ahí también fue un pilar muy importante porque a veces era quitar momentos que por ahí uno tenía que compartir en familia porque no podía, porque por ahí tenía que a veces quedarme hasta de madrugada, a veces ir conectada, muchas veces me tocó el último año ir conectada en el auto porque acompañaba a mi hijo a hacer el curso de preingreso para Derecho, así que íbamos en la ruta para Azul y conectada, y después en el campus de la Facultad de Derecho, capaz que yo con la computadora para no perderme ninguna clase, porque creo que de los 2 años y medio no falté creo que a ninguna clase, traté de que así sea, que no faltara ninguna, así que, y para mí, yo digo, hoy para mí es un orgullo no solamente por ahí más vale tener ¿no? el título de licenciada, sino haber conocido a cada una de las personas que pasaron por la licenciatura. Por eso digo, siempre uno va tomando de cada uno una herramienta, un recurso, un autor o lo que fuera, y uno lo va guardando en esa valijita que después un día la utiliza, porque a veces voy a hacer alguna actividad y digo, mira, me parece que yo lo tengo, y ahí voy en busca de eso, y la licenciatura me dio todo esto, ¿no? Crecer un poco más, porque uno como profesor, cuando me recibí, es decir, son pocas las herramientas que uno trae, y uno se va haciendo con el tiempo, con la experiencia, y yo digo, creo que la licenciatura en ese sentido abre otras puertas, ¿sí? Otras enseñanzas, otros aprendizajes y otros conocimientos, así que estoy eternamente agradecida de cada uno de los profes que estuvieron y bueno, y que están, y que yo sé que si uno les manda un mensajito van a responder, así que eternamente agradecida con todos los que son parte de esta licenciatura, porque tanto sea
los profesores, sean mi familia, sean mis compañeros de cursada, porque también tenemos un grupo en el cual estamos todos y a veces estábamos de los pelos y nos comunicábamos con otros compañeros y estábamos, ¿viste? O pedimos una instancia por ahí para la entrega de alguna actividad, vamos a hablar con el profe que nos deje. Es decir, entonces uno se lleva todo eso, profesores, compañeros, familia, es decir, todo. Así que bueno, estoy muy agradecida. A veces considero que me cuesta creerlo, pero bueno, se llegó, digo yo. Se llegó, sí, y nos resta hacer un agradecimiento enorme. No sé si uno puede agradecer, pero esto es la universidad pública. Y es la escuela pública y es el programa Puentes que nos permitió llegar hasta allá, ¿sí? Y es la formación de todos nosotros de una o de otra manera en el sistema público educativo de nuestro país. Así que, bueno, antes de ponernos a llorar, muchos besos, Silvina, que lo pases muy bien. Hay como 4 Bustamantes ahora online. Porque ahora está mi hijo más chico, así que se ha podido conectar. Así que alcanzó un ratito, sí. Bueno, unos abrazos enormes hasta Olavarría. Desmutiemos los micrófonos y rompamos el aplauso. Felicitaciones al director también. Felicitaciones. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Nos veremos muy pronto. Nos vemos. Abrazo Muchísimas grande, Silvina, gracias. festejar ahora. A todos. Gracias. Día de Muchas nuevo. gracias. Chao, chao. Chao. Chao.